Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí. Hoy miércoles nuevo video de Frostport dentro del canal y es que tenemos que seguir hablando de la temporada número 6 que acaba de salir, ¿sí? En realidad, como saben, ayer salió la OBT. Si recuerdan, la OBT es el servidor de prueba de Kefir donde salen las actualizaciones antes de tiempo, ¿sí? Todavía no salió global, estamos en fase de prueba. Seguramente de acá a una semana como mucho debería estar saliendo. Hay veces que se atrasa un poco más, hay veces que no, pero es un servidor de prueba, ¿sí? Pueden entrar, tienen que ir a la Play Store, tienen que ir al juego, tienen que unirse al programa beta y en unos 5 o 10 minutos les va a pedir actualizar y ahí van a poder entrar. Pero tengan en cuenta que el servidor de que estamos acá, el servidor beta de prueba, es un servidor nuevo, ¿sí? Es todo lo que tengan en su cuenta actual no lo van a tener y todo lo que hagan acá no van a quedar, no va a pasar nada en su cuenta principal, ¿sí? Son dos mundos aparte. Entonces tengan en cuenta de que si vienen a jugar acá van a empezar de cero, ¿sí? Es más que nada es para probar que salga todo bien, que la gente que quiera participar pueda probar las cosas antes de tiempo para ver cómo funcionan y para ayudar a Kefir a pasar los errores, ¿sí? Nosotros todos los errores que vemos que están acá los reportamos a ellos y ellos lo arreglan para que cuando salga el global en teoría no tengan estos errores, ¿sí? Así que vamos para abajo a seguir hablando de todo esto. Bien, acá ya estamos dentro de lo que es el juego. Si recuerden, entonces lo que vimos ayer fue un resumen general hablando de todo. Lo vimos en directo, lo vimos en el resumen que subí. En caso de que no hayan visto el video, se lo dejo por acá arriba o al final de este le dejo el resumen. Es un video de 20 minutos explicando todo lo de la temporada, pero ahora vamos a empezar a ver en detalle varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Hoy vamos a hablar de lo que es esta parte izquierda del campamento, donde podemos ver lo que es el mini pase este que está acá, ¿sí? Que tiene como mejor o premio o el objetivo final el arco del emperador, que es un arco que cada 3 golpes tira un efecto en área, que es como una bomba que debe hacer. Entonces cada 3 tiros tiene eso, y un traje de persecutor, que es el traje, si no me equivoco, el que usan los asesinos y los arqueros. Nuevo que salió hace 2 temporadas atrás, ¿sí? Entonces para conseguir eso lo que tenemos que hacer es poner jarrones acá, ¿sí? Vamos poniendo, podemos poner 75 puntos por día. En total tenemos que poner 1350 puntos, ¿sí? Pero tengan en cuenta un pequeño detalle. Como dice acá, son 75 puntos. Entonces fíjense que los frascos me dan 20, me dan 40, me da 30, 40, 30, 50. Ninguno me da 75 puntos o 15 puntos o 5 puntos. Entonces la idea es combinar. Pero ¿qué pasa? Si yo combino este de 50 con este de 30, son 80 puntos y me paso y no me permite ponerlo. Entonces tienen que tratar de llenar el frasco a un cierto tiempo o a una cierta cantidad para que me dé 5 puntos y pueda hacer 30 más 45 o 40 más 25, ¿sí? Más 35 para que me dé 75 puntos exactos. Segundo punto a tener en cuenta, que ayer me preguntaba qué pasa con los frascos. Yo estos frascos que tengo acá son los que conseguí ayer. Y ya hoy, sí, acá en esta mesa izquierda podemos conseguir frascos gratis al día, ¿sí? 6 frascos al día. Y esto te lo mandan al buzón. Fíjense que yo los tengo ya todo acá en el buzón. Voy a reclamarlos todos para ver si no hay problema. Y fíjense que ya tengo todos los frascos acá en el buzón, ¿sí? Tengo los mismos, los de ayer y los de hoy, ¿sí? Entonces podemos repetirlos tranquilamente los frascos, que no va a haber ningún problema, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es tratar de llenar algunos de estos a la mitad, como para ir especulando, ¿sí? Otro detalle a tener en cuenta, por ejemplo, yo estos dos frascos los tenía llenos de ayer, ¿sí? 150 y 140, y hoy aparecieron con menos durabilidad. Quiere decir que este símbolo que está acá es el mismo símbolo que tenían los huesos en la temporada pasada. Recuerden, ustedes cuando sacaban los huesos del castillo salían al 100%, durabilidad al máximo, pero a medida que lo tenían en una base le aparecía, se hacían personales y aparecía este frasquito, este tiempo acá. Entonces esto quiere decir que no se rompen, ¿sí? La durabilidad es infinita, pero sí se vacían, ¿sí? Yo ayer tenía el frasco lleno y hoy me levanté con casi 25 puntos menos, ¿sí? Y acá con 20 puntos menos. Entonces quiere decir que a medida que va pasando el tiempo los frascos se van vaciando. O sea, no sirve de nada yo tener todo esto y decir, bueno, hoy me lleno todo y lo dejo guardado en la base, y a medida que van pasando los días lo voy completando, lo voy entregando. No, hay que ir completando y entregando a medida que se pueda, a medida que tengan disponibilidad, ¿sí? Entonces fíjense que si en caso de que yo pongo esto son 34, 49,
83, me pasé 68, entonces tengo que hacer 5, 6, 7 puntos, entonces tendría que traer un cofre de 7 puntos. Yo el consejo que doy en esto es no entregar, por ejemplo yo digo 68 y listo, lo entrego, chao. No, la idea sería tener varios frascos de distintos cantidades cada uno y venir a ver cómo suman los puntos para entregarlo, si no entregarlo, porque si ustedes entregan esto o si ustedes entregan esto, después capaz que se pasaron y van a tener que estar. Entonces llenen varios frascos en distintas cantidades y vienen con todos los frascos y empiezan a probar. Y el que quede en 75 o lo más cercano a 75, ahí entregan, ¿sí? Para tratar de aprovechar al máximo los puntos. Si ustedes aprovechan al máximo los puntos y hacen 75 todos los días, en 18 días deberían conseguir el arco, ¿sí? Voy a cortar el video un segundo, voy a completar el verde un coso y voy a tratar de hacer esto y pasamos a la segunda parte del video, que es hablando de las clases y los nerfeos de clase que hubo, ¿sí? Bien, fíjense que en una zona verde saqué 68 puntos, pero tengan en cuenta que este frasco, porque hay muchos se quejaban, las zonas verdes no son personales, seguramente vamos a entrar y van a estar todos los bichos muertos en todo el tiempo y no la vamos a poder reiniciar y todo eso. Tengan en cuenta que este se llena con monstruos, animales en ubicaciones de bosque y de roca, o sea, no hace falta hacerlo en zona verde, pueden ir a zona naranja y es más, en zona naranja es más rápido llenarla por el tema de que en zona verde me dan 2 puntos cada bicho y en zona amarilla me dan 5 puntos cada bicho, entonces va a ser más rápido y van a tener que matar menos. Pero bueno, yo lo voy a dejar en 68, voy a ir a matar algún que otro gigante para sumar este frasco y vamos a tratar de sacar 75 puntos exactos. Bien, fíjense, acá estamos en zona amarilla. Primero tengan en cuenta esto, cuando matan a un gigante teniendo los 2 frascos, ¿sí? Bueno, matamos lobo. Cuando matan a un gigante, fíjense que me suma los 2 frascos. Me suma tanto el frasco de gigante como matar gente en ubicaciones rocosas. Entonces, es lo que le digo, ¿sí? Bueno, miren esto, si yo mato un lobo acá, 5 puntos. En zona verde me daba 2, en zona amarilla me dan 5. Y teniendo en cuenta que acá hay gigantes, el gigante te cuenta al mismo tiempo para los 2 frascos. O sea, en vez de estar llenando un frasco en zona verde, podemos venir a zona amarilla con los 2 frascos. Matando un gigante, estamos llenando los 2 al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ahora sí, volvemos al campamento y vamos a tratar de, con todos estos frascos que tengo en distinta durabilidad, tratar de hacer un frasco de 75, a ver si llegamos. Tengan en cuenta, sí, estos frascos que se llenan en Odín, esto de la temporada, la parte de los orbes me parece mejor hacerlo en familia por el tema de que hay que farmear, hay que matar oleadas, eso lo vamos a ver en el próximo video. Y en tema de los frascos, en Odín está bastante complicado. Ayer fui en solitario a hacer el recipiente este que me pide matar almas, sí, o sea, matar zombies en Odín, y este que me dice matar gigantes en Odín. Estos 140 puntos y estos 150 puntos me llevó todo lo que es el lobby y casi todo piso 2. O sea, en un momento cuando llego al cuarto donde están los 3 gigantes de piedra antes de entrar al camino final para ir al nigromante, ahí ya había completado el de las almas, o sea, pero había matado todo yo. Y gigantes sí o sí tuve que matar todos los gigantes del segundo piso y los del lobby. Entonces, hacerlo en familia es difícil. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos todos los días. O sea, Odín se reinicia cada 2 días. Entonces, si yo hago en el día 1, mato a la gente del piso 2 y el lobby, en el día 2 voy a tener que tratar de ir al piso de forja para tratar de hacer el de los gigantes, ¿sí? Y mi familia, ¿qué hace? No puede hacer nada. Entonces ahí es por eso que meto esto. O sea, si lo vamos a hacer en familia, para mí lo que hay que hacer es, entramos al campamento y les digo, si jugamos en familia, lo que hay que hacer es este orbe, llenarlo con 75 puntos, que es lo mismo que le digo. Yo no sé cómo hacer 75 puntos con esto porque 80 no podemos por el tema de que nos pasamos. 40, 50, 60, 70. O sea, tenemos que poner sí o sí 70 puntos. No podemos poner 75 porque no podemos poner un orbe a la mitad. Entonces ponemos uno de 40, 3 de 10 y hacemos 70 puntos. Estamos perdiendo 5 puntos por día, pero estamos perdiendo en 5 puntos y nada más. Entonces ponemos eso ahí y ya queda ahí. Después, con los jarrones, acá lo que tenemos que hacer es tratar de llenar, ¿sí? El verde me da 20, el azul me da 30 y ya tenemos 50 puntos, ¿sí? Con este y con este. Que este es el de jefes. No, este es el... Está bien, con este, ¿sí? Este me da
es el que está acá, te da 30 puntos y este es cosa. O sea que en zona amarilla, siendo el de zombies y el de gigantes, ya tenemos 50 puntos. Si hacemos el de la tumba, son otros 30 puntos. O sea, ahí tenemos 60. En realidad lo que tenemos que hacer es, en modo solitario, ¿sí? Yendo a tumba, llenar este frasco, 30 puntos. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, matamos gigante, 60 puntos. Y con el frasco verde lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de buscar el punto exacto para llegar a 75. O sea, en vez de llenarlo, en vez de dejarlo en 20, llenarlo un poco más de la mitad para llegar a 75 exacto. Entonces, ahí tenemos 30, 60 y 75 puntos. Eso lo podemos hacer en tumbas, en zona, y cada miembro de la familia podemos hacerlo. Entonces, hacemos eso, bien. Entregamos los 75 puntos acá, ¿sí? Con este y con este. Yo ahí lo tengo en 27 porque están vacíos todos, ¿sí? Entonces la idea es, con estos 3 frascos que están acá arriba, tratar de llenar los 75 puntos. Y después, lo que es Odín, yo lo que diría es hacerlo en familia, ¿sí? Vamos a piso 2, hacemos lobby, piso 2 y archivo, y vamos repartiéndonos los zombies entre todos. Hacemos la mitad de archivo, no todo. Entonces hacemos lobby, piso 2 y archivo en familia, y nos vamos repartiendo las almas y los gigantes. Una vez que terminamos eso, entregamos, obviamente que no va a estar full, pero no lo entregamos acá, porque acá ya tenemos 75 puntos. Vamos y lo entregamos acá, ¿sí? Que acá me pide 350, entonces entrego acá. Listo. Sumó algo, 50 puntos, 40 puntos, sumamos 40 puntos cada uno. Al día siguiente, cuando frasco nuevo, vamos y hacemos lo que faltó de archivo para sacar más almas, y lo que hacemos es hacer forja para matar gigantes, ¿sí? Tengan en cuenta que en archivo no hay gigante. Entonces, en el segundo día hacemos la forja y lo que quedó de archivo. Lo mismo, 75 puntos usando los frascos de arriba, y el resto lo que podamos sacar con los frascos de abajo. Y lo metemos acá. Y acá lo que hacemos es usar los orbes para completar el pase. Sí, obviamente que es más difícil usar que nos dé la matemática de ese 350, porque con estos frascos vamos a estar en un número muy al azar. ¿Sí? Fíjense, 68. Es difícil calcular 350 metiendo después orbe. ¿Por qué? Porque yo voy a meter orbe de 80, de 40 o de 10. Entonces, bueno, yo ahí voy a tratar de meterlo más cercano a 350 con los orbes que pueda. Pero los orbes son infinitos. Ustedes pueden farmear la cantidad de orbes que quieran al día. Entonces, la idea sería asegurar los 75 puntos en frasco, hacer Odín junto en familia para llenar esos frascos, buscar el de PvP para llenar, y meter todos los frascos que te sobran acá. Y lo que te queda de puntos para llegar al 350, los farmeas orbes que son infinitos, ¿sí? Y ahora pasamos a la segunda parte del video, que es el tema de las clases, ¿sí? Hubo nerfeo en clases y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Recuerden, acá abajo en la descripción del video tienen el link del Discord. Acá en el Discord Axel siempre se toma el trabajo de traducir todo lo de la actualización, y en este pedazo de acá podemos ver el tema del equilibrio del juego, ¿sí? Yo no sé si se ve por la cámara. Bien, ahí se debería ver mejor, ¿sí? Entonces acá podemos ver los cambios de balance que hubo. La actualización 1.5 trae cambios importantes en el equilibrio del juego. El rayo de escarcha del mago de hielo ahora inflige daño en función al arma equipada. El daño exacto depende del nivel de clase. También se ha ajustado el enfriamiento y las bonificaciones de la senda de hielo. O sea que el mago, ¿sí? El mago de hielo, el mago glaciar, está para arriba, se fue. Sí, podemos ver. Entonces, el rayito de hielo antes te hacía, no me acuerdo si era 30, 35, 20 puntos, no sé, era un punto exacto. Ahora no, ahora hace el daño dependiendo del arma. Entonces hace 150 daño, 150% de daño del arma. O sea que si yo tengo un báculo que hace 100, el rayito te va a estar haciendo 150 puntos. ¿Sí? Obviamente que no hay daño, no hay báculos de 100 de 10. Yo es para hacer un número redondo y que se entienda, ¿sí? Entonces, si yo tengo mago glaciar al 3, va a ser 160, ¿sí? Entonces, a medida que vamos subiendo, el rayito va a hacer más daño, ¿sí? Entonces, eso está bueno. Por un lado, hace más daño el rayito dependiendo del báculo que usemos. Y la senda de hielo, por lo que decía, también se ha ajustado el enfriamiento y las bonificaciones de la senda de hielo. O sea que la senda de hielo lo que tiene es que se tira más rápido, ¿sí? Moviliza 2.5 y durante 2.7 mago glaciar 3. El tiempo y el daño que se le hace dentro de la senda, sí, fíjese que el daño 50% sigue siendo exactamente igual. El tema es que lo vamos a poder tirar más seguido. Antes
tirábamos la senda, teníamos que esperar un tiempo determinado, ahora lo vamos a poder tirar más seguido. Eso hace que el mago glaciar se vaya para arriba, ¿sí? Bien, segundo, se ha reducido el enfriamiento de la senda de hielo, pero la senda de hielo arraiga a los enemigos durante menos tiempo. Ah, ahí está. Bueno, sigue estando para arriba. O sea, puedes tirar más seguido la senda de hielo, pero lo que hace es que los enemigos estén menos tiempo. Sí, la verdad que no me acuerdo cuánto tiempo es el que duraba la gente. Pero bueno, 2.5 segundos o 2.7 segundos me parece bastante bueno igual, ¿sí? En tema de que puedas tirar el hechizo más rápido. Encima tengan en cuenta de que acá en el juego, del lado derecho tenemos un báculo. Que es el báculo este, perdón, ¿dónde está? Acá abajo. Tenemos el báculo este de dragón, que lo vamos a estar viendo después, que tiene un 15% de carga más rápida. O sea, imagínense un mago glaciar, está bien que el daño no es mucho, pero imagínense un mago glaciar que tiene la carga más rápida, o sea, tire la senda más rápido, y que tiene un báculo que carga 15% más rápido. Y si tiene alguna runa, no me acuerdo si había runa de enfriamiento, pero sería casi molesto estar todo el tiempo tirándote senda de hielo y haciéndote mierda con esa sendita, ¿no? Tercer punto. El lanzamiento largo del alquimista ahora se lanza instantáneamente, ¿sí? Esto es esto que estamos acá. Nosotros vamos a la clase de alquimista. Esta que está acá, el lanzamiento del tiro largo, ¿sí? Recuerden que este tiro largo lo que hace es que podamos disparar a mayor distancia, ¿sí? Recuerden que el alquimista o toda la gente que usa frasco tiene una distancia media, ¿sí? No es ni corta ni larga, es una distancia media molesta para mi gusto. Entonces lo que tiene el alquimista es un tiro largo que puede hacer que dispares mucho más lejos, como si fueses un arquero. Y lo que pasa es que cuando nosotros activamos esto, él hacía como una escena animada, como que cargaba un círculo y se expandía su visión, y eso tardaba 1 o 2 segundos. Ahora no, ahora es instantánea. Apretamos y ya tenemos el tiro largo. Eso lo hace un poco mejor. Lo hace mejor, se va por arriba. Parpadeo del ilusionista. Puede usarse en aturdimiento y elimina los efectos de control negativo. Eso hace que se vaya para arriba. Si el parpadeo se refiere a esto, capaz la traducción no fue buena, habla del Elash, ¿sí? Este que está acá, el ilusionista. El parpadeo sería esto, el teletransportarse, ¿sí? El slash ese que tiene ahí te permite eliminar los efectos de control y desplazarte, ¿sí? Entonces cuando estás aturdido, se dice esto, puede usarse en aturdimiento. O sea, si yo estoy aturdido lo puedo usar y me elimina los efectos de control negativo. Eso hace que sea más difícil agarrar a un ilusionista, ¿sí? No solamente que tiene los clones para tanquear, sino que cuando está aturdido o cuando usa el slash elimina los efectos. La verdad que habría que verlo, ¿sí? Yo estoy mostrando todo, después vamos a tratar de estar viéndolo todo, ¿sí? Esto también se va para arriba del duelista, ¿sí? Garfio del duelista ahora tiene un enfriamiento de 10 segundos si el garfio no alcanza a un objetivo, ¿sí? Esto quiere decir que duelista, ¿sí? Nosotros el gancho tenemos el gancho, ¿sí? Recuerden que el arpón es, yo se lo tiro, lo atraigo y lo aturdo. Y tenemos un enfriamiento de 45 segundos en poder tirar otro gancho, ¿sí? Entonces, si yo le tiro el gancho, le pego, lo traigo aturdido y le empiezo a pegar, tengo que esperar 45 segundos para que pueda tirar otro gancho. Aunque igual ya una vez que lo atrapé, seguramente lo maté o me mató él. Pero bueno, ¿sí? Tengo que 45 segundos. ¿Qué pasaba? Que cuando yo tiraba el gancho y le erraba, si no lo atrapaba, se me escapaba o lo esquivaba, tenía que esperar 45 segundos de todas formas. O sea, era mucho tiempo que tenía que esperar para poder tirar un segundo gancho en caso de que fallara. Ahora no. Ahora, si yo tiro un gancho y no le pego, le erro, tengo que esperar solamente 10 segundos. O sea, yo tiro el gancho, le erré, 10 segundos después voy a poder probar de nuevo. Eso está bueno, ¿por qué? Pues yo tiro el gancho, sin le erro, me corro para atrás, en 10 segundos, lo que tarda una disipa, ya le puedo tirar el segundo intento para tratar de atracarlo. O sea que el duelista se va un poco más para arriba con este cambio, ¿sí? Bien, ahora la daga de asesino ignora menos armadura durante los ataques. Creo que la daga de asesino, creo que es la daga de fuego. Yo no tengo ninguna, pero creo que la daga de asesino es la daga de fuego y ignora menos la armadura. O sea, ignora menos armadura durante los ataques. Yo no sé si eso es bueno o es malo, ¿sí? Si ignora menos,
No, creo que es malo, ¿no? Porque antes creo que ignoraba un 35%, o sea que si el rival tenía una armadura, 100% de su armadura, vos le ignorabas un 35%, entonces le hacías más daño. Si ignora menos, o va a ignorar un 20, un 30, va a hacer que haga menos daño, ¿sí? A ignorar menos, la armadura sería que la bajaron, ¿sí? Daga de fuego para abajo. Se ha reducido la bonificación. Ah, no, la daga de asesino, la legendaria, entonces. Y la daga de fuego es esta. Se ha reducido la bonificación de la daga de fuego al daño de los ataques en sigilo. Se ha reducido la bonificación. O sea que si hacemos golpe triple con daga de fuego va a hacer menos daño. Golpe triple con daga de fuego, menos daño. Daga de fuego igual para abajo. Y la daga de asesino me parece que es la legendaria, ¿sí? La legendaria que no la puedo ver porque tampoco la tengo acá en la beta. O sea que ambas dagas para abajo. De asesino se está yendo de pique para abajo. Y se ha reducido la bonificación de la armadura del druida en forma de oso. Te convierte al oso, te aumenta la armadura un 30% y a nivel 4 un 40%. La verdad que no me acuerdo cuánto era la armadura que tenía antes, pero bueno, la redujeron, así que Triuda también se va para abajo, ¿sí? Estos son los cambios de balance que hubo dentro del juego, ¿sí? Algunas se fueron para arriba, otras se fueron para abajo. Algunas pueden ser que necesiten más nerfeo, otras pueden ser que necesite un poco de empujoncito para arriba. Pero bueno, es lo que hay, gente, es lo que tenemos, así que espero que le haya interesado el video. Recuerden, repaso último vez que lo digo, en los frascos, para llegar a hacerlo de forma óptima tienen que llenar 75 puntos, y lo que le conviene es usar los dos frascos azules 30 y 30 60 y especular con el frasco verde, no llenarlo al tope sino llenarlo hasta 15 puntos para que podamos hacer un 75, ¿sí? Entonces este y este, pero obviamente que 30 y 30 full lleno y este un poquito vacío, ¿sí? Eso sería el tema de este pase, ¿sí? 75 puntos para optimizar los puntos, y después en el tema de los portales lo hacen en familia. De los frascos del castillo y el frasco de PvP lo hacen en familia y lo ponen todo para los puntos de temporada. Espero que les haya gustado el video, que les haya interesado, ¿sí? Los consejitos, los tips que les mostré, y espero verlos en el directo de esta noche 21:30 por YouTube. Un abrazo grande, se cuidan, chao chao.